En el corazón del Medio Oriente, las explosiones iluminan los cielos como rayos devastadores en noches tormentosas. Las sirenas resuenan con ecos desesperantes mientras las familias corren aterradas hacia refugios subterráneos. Y una vez más, la paz parece lejana, distante, prácticamente imposible de alcanzar. Una guerra que parece no tener fin jamás. Un conflicto que se extiende por décadas sin resolución aparente. ¿Pero por qué ocurre esto exactamente? ¿Cuál es la raíz profunda de tanto sufrimiento y derramamiento de sangre? La respuesta no se encuentra únicamente en los titulares sensacionalistas de los periódicos o en análisis políticos superficiales que cubren las noticias, sino en una historia mucho más antigua y compleja. Una narrativa épica que comenzó hace miles de años, con un hombre extraordinario y una promesa divina que cambiaría el destino de la humanidad para siempre, alterando el curso de la historia mundial de maneras que nadie podría haber imaginado. Este hombre era Abraham, el patriarca de la fe, y Dios le dijo claramente con palabras que resonarían a través de los siglos: «Abandona tu país, tus parientes y la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré. Te convertiré en una gran nación y te bendeciré tremendamente». Génesis 12:1-2. Sin embargo, esa promesa de bendición también traería división, una división profunda y dolorosa cuyas consecuencias devastadoras resuenan hoy en cada explosión violenta, cada ataque terrorista, cada conflicto sangriento que vemos en las noticias. Oye, si te está gustando esta historia increíble que conecta el pasado con el presente, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Esta historia te va a sorprender y cambiar tu perspectiva sobre los conflictos actuales. ¿Qué sucedió realmente entre los hijos de Abraham para que hasta el día de hoy, después de milenios, sus descendientes libraran batallas tan feroces y brutales? ¿Cómo es posible que un conflicto familiar se transformara en guerras mundiales? Es aquí, en el mismísimo principio de la historia humana, donde nuestra narrativa fascinante comienza a desenvolverse. La promesa divina era cristalina y directa. Abraham tendría un hijo legítimo, y de él surgiría una gran nación poderosa que bendeciría a toda la humanidad. No obstante, el tiempo transcurría lentamente y absolutamente nada ocurría según lo esperado. Los años pasaban como siglos interminables. Sara, la esposa amada de Abraham, era completamente estéril y ya de edad muy avanzada, con más de 80 años. Las dudas comenzaron a surgir gradualmente en sus corazones, transformándose peligrosamente en impaciencia destructiva y ansiedad abrumadora. ¿Acaso Dios había olvidado su promesa? ¿Era posible que hubieran malentendido las palabras divinas? La fe comenzaba a tambalearse ante la realidad aparentemente imposible. En la angustia desesperante de la espera eterna, Sara decidió tomar su destino en sus propias manos temblorosas. Con determinación mezclada con desesperación, le ofreció a su sierva egipcia Agar a Abraham en un intento desesperado de resolver con su propia fuerza humana lo que Dios parecía haber tardado demasiado en cumplir. Esta decisión, aparentemente práctica, estaba a punto de desencadenar consecuencias que nadie podría haber previsto. Abraham, después de mucha reflexión y lucha interior, aceptó la propuesta de su esposa y de esta unión prohibida nació un hijo llamado Ismael. Sin embargo, esa decisión apresurada y humanamente lógica no era la respuesta definitiva de Dios al problema. De hecho, era solamente el comienzo turbulento de una división profunda y dolorosa que se extendería a través de los milenios. Sin darse cuenta completamente de las implicaciones, Abraham y Sara acababan de plantar las semillas venenosas de una rivalidad que duraría milenios enteros. No tenían la menor idea de que ese acto simple,
motivado por una impaciencia aparentemente justificable y comprensible, definiría el destino sangriento de naciones enteras, enfrentando hermanos entre sí hasta el día de hoy en conflictos que parecen interminables. Pero aún había algo crucial que necesitaba suceder, algo que cambiaría todo nuevamente de manera radical. El verdadero hijo de la promesa divina aún estaba por venir, y su llegada revolucionaría completamente la dinámica familiar. Para entender completamente la magnitud de lo que estaba sucediendo, debemos examinar cuidadosamente el carácter y el destino profético de Ismael. Ese niño se llamaba Ismael, cuyo nombre significa proféticamente Dios escucha. Y efectivamente, Dios escuchó con compasión el sufrimiento intenso y la aflicción desesperante de su madre Agar cuando fue maltratada y despreciada. Pero desde temprana edad había algo especial pero profundamente turbulento en él. Su personalidad mostraba señales de rebeldía y resistencia que preocupaban a toda la familia. Cuando Agar huyó aterrada de la persecución cruel de Sara hacia el desierto inhóspito, el ángel del Señor la encontró milagrosamente y declaró el futuro complejo del niño con palabras que resonarían a través de la historia. Será como un asno salvaje entre los hombres. Su mano estará contra todos, y la mano de todos estará contra él, y vivirá en constante hostilidad ante todos sus hermanos. Génesis 16:12. Esta profecía era un anuncio claro y aterrador del destino que aguardaba a este niño y sus descendientes. Esta declaración profética no era una maldición arbitraria, sino una descripción precisa de lo que sucedería. La vida de Ismael estaría inevitablemente marcada por el conflicto constante, la resistencia feroz y la supervivencia desesperada ante sus parientes más cercanos. Su destino estaba inexorablemente entrelazado con una lucha eterna por el espacio vital, el reconocimiento social y la mera existencia. Ismael creció bajo los ojos vigilantes y amorosos de su padre Abraham, pero también bajo la sombra opresiva de una promesa divina que no le pertenecía directamente. Esta situación creaba una tensión psicológica tremenda que afectaba profundamente su desarrollo emocional y espiritual. Había algo palpable en el aire familiar, una tensión eléctrica que revelaba claramente que ese niño inteligente y fuerte no era el hijo del pacto definitivo establecido por Dios. La promesa verdadera aún estaba en camino, esperando el momento perfecto para manifestarse, y cuando finalmente llegara, el conflicto inevitable entre hermanos se volvería explosivo, contra toda lógica humana y expectativa natural. Los años pasaron lentamente y la situación se volvía cada vez más compleja. Abraham amaba profundamente a Ismael como su primogénito, pero sabía en lo profundo de su corazón que algo faltaba en la ecuación divina. La promesa original especificaba claramente que el heredero vendría a través de Sara, no a través de una sierva egipcia. Finalmente, después de décadas de espera aparentemente interminable, Dios cumplió su promesa de manera sobrenatural y espectacular. Abraham tenía exactamente 100 años de edad. Sara tenía 90 años, ambos muy por encima de la edad biológicamente natural para concebir hijos. Sus cuerpos estaban completamente gastados por el tiempo. Cuando sucedió el milagro médico más extraordinario de la historia antigua, nació Isaac, el hijo tan esperado durante décadas, el heredero prometido que traería las bendiciones divinas a toda la humanidad. Su nombre significaba risa, porque Sara se había reído de incredulidad cuando los ángeles anunciaron su nacimiento imposible. El nacimiento milagroso de Isaac trajo alegría inmensa y celebración a la casa de Abraham, pero también plantó las semillas peligrosas de una tensión aún mayor y más explosiva entre los dos hermanos que ahora compartían el mismo techo. Dos niños extraordinarios, dos destinos completamente diferentes y aparentemente incompatibles.
El corazón paternal de Abraham estaba dolorosamente dividido entre su amor natural e incondicional por su primogénito Ismael, quien había sido su único hijo durante 14 años, y la clara dirección divina que señalaba inequívocamente a Isaac como el elegido específico para llevar el pacto sagrado hacia las generaciones futuras. Dios fue absolutamente explícito al declarar a Abraham sin ninguna ambigüedad: Sara, tu esposa legítima, te dará un hijo varón y lo llamarás Isaac. Estableceré mi pacto eterno con él, un pacto perpetuo para tus descendientes a través de todas las generaciones. Génesis 17:19. Esta declaración divina no dejaba espacio para interpretaciones alternativas. La casa anteriormente pacífica de Abraham ahora estaba dramáticamente dividida en dos campos invisibles pero muy reales. Por un lado estaba Isaac, el hijo milagroso de la promesa, protegido sobrenaturalmente por el favor especial de Dios y destinado a grandezas inimaginables. Por el otro lado estaba Ismael, el hijo primogénito según la carne, luchando silenciosamente contra el sentimiento creciente de exclusión y rechazo. Este conflicto silencioso pero intenso, cargado de emociones reprimidas y tensiones familiares, pronto explotaría dramáticamente en un episodio decisivo que marcaría para siempre el futuro sangriento de las naciones descendientes de estos dos hermanos extraordinarios. La historia estaba a punto de tomar un giro irreversible. El clima emocional en la casa de Abraham se volvió cada vez más insostenible y tóxico. Las tensiones subterráneas finalmente salieron a la superficie de manera explosiva. Un día fatídico, Sara observó con horror a Ismael burlándose cruelmente de su hijo pequeño Isaac durante una celebración familiar importante. Lo que inicialmente podría haber parecido una simple broma inocente e inofensiva entre dos hermanos jóvenes, desencadenó instantáneamente una reacción feroz, visceral y absolutamente decisiva en el corazón maternal y protector de Sara. Esta mujer extraordinaria, que había soportado décadas de esterilidad y burlas sociales, que había esperado milagrosamente 90 largos años llenos de dolor y esperanza para finalmente tener su propio hijo biológico, definitivamente no iba a tolerar bajo ninguna circunstancia cualquier tipo de amenaza directa, indirecta, sutil o humillación pública hacia su precioso Isaac. Para Sara, que conocía íntimamente el sufrimiento de la infertilidad y había experimentado el milagro divino en carne propia, cada gesto de Ismael hacia Isaac no era simplemente una travesura infantil, sino una manifestación tangible de la rivalidad ancestral que amenazaba el futuro mismo de la promesa divina que había esperado durante toda su vida adulta. Sara exigió categóricamente, sin espacio para negociaciones o compromisos, que Abraham expulsara inmediata e irrevocablemente a Agar y su hijo Ismael de la familia patriarcal, eliminando completamente cualquier posibilidad de retorno futuro o reconciliación posterior. Echa fuera definitivamente a esta sierva egipcia y a su hijo rebelde, porque jamás el hijo de esta sierva extranjera heredará junto con mi hijo Isaac las bendiciones prometidas, declaró con una determinación férrea e inquebrantable que sorprendió incluso a Abraham por su dureza. Las palabras de Sara cortaron el aire como una espada afilada, cargadas de años de resentimiento acumulado, celos maternales y la certeza absoluta de que solo había espacio para un heredero legítimo en esta familia escogida por Dios. Esta demanda implacable y aparentemente cruel puso a Abraham en la posición más difícil, dolorosa y emocionalmente devastadora de toda su larga vida de obediencia a Dios. Abraham
sintió el dolor más profundo, desgarrador e inconmensurable de esta separación familiar, porque amaba genuina, profunda e incondicionalmente a ambos hijos con todo su corazón paternal dividido y torturado. Ismael había sido su compañero constante e inseparable durante 14 años completos, su primogénito querido y admirado, su orgullo indiscutible y su alegría diaria más pura. Cada día durante más de una década, Abraham había observado crecer a este niño extraordinario, había enseñado personalmente sus primeras palabras, había guiado sus primeros pasos temblorosos, había compartido largas conversaciones bajo las estrellas del desierto. La simple idea de enviarlo al desierto árido, peligroso e implacable, donde las posibilidades de supervivencia eran mínimas, era absolutamente devastadora, desgarradora y casi insoportable para su alma sensible de padre amoroso que había invertido años de cariño, enseñanza y esperanzas en este hijo de su juventud. Sin embargo, en este momento absolutamente crucial y definitorio de la historia humana, Dios Todopoderoso intervino directa y sobrenaturalmente para aclarar una vez más su plan divino inquebrantable con palabras celestiales que no admitían discusión, interpretación alternativa o desobediencia humana. No te angusties innecesariamente por el niño ni por tu sierva Abraham. Escucha atentamente y con fe lo que Sara te dice en su dolor maternal, porque será específica y exclusivamente a través de Isaac que tus descendientes serán considerados legítimos herederos de mis promesas eternas. Génesis 21:12. Esta declaración divina, aunque aparentemente dura para el corazón humano, confirmaba el plan original de Dios que nunca había cambiado desde el principio. El Señor estaba reafirmando que su pacto eterno, sus bendiciones sobrenaturales y su relación especial con la humanidad pasarían a través de la línea genealógica específica de Isaac, no a través de Ismael, por más que ambos fueran hijos biológicos de Abraham y por más dolor que esta decisión causara en el presente. Con el corazón completamente destrozado en 1000 pedazos y lágrimas amargas corriendo incontrolablemente por sus mejillas envejecidas, Abraham finalmente tomó la decisión más difícil, dolorosa y trascendental de toda su larga vida de fe y obediencia, y envió con profunda tristeza a Agar e Ismael hacia el desierto árido, inhóspito y lleno de peligros mortales, equipándolos únicamente con provisiones limitadas, que podrían durar apenas algunos días en el mejor de los casos. Esa despedida desgarradora, llena de abrazos desesperados, promesas susurradas y lágrimas compartidas, marcó irreversiblemente el comienzo definitivo de una división permanente e irreconciliable entre dos líneas familiares que cambiaría radical y completamente el curso de la historia mundial para todas las generaciones futuras. En ese momento histórico cargado de dolor y significado eterno, sin que ninguno de los participantes pudiera comprender completamente las implicaciones de largo alcance, se estaban sembrando las semillas de conflictos que resonarían a través de milenios, afectando imperios, naciones y civilizaciones que aún no habían nacido. Dos hermanos inocentes fueron separados no solamente por la distancia física brutal de miles de kilómetros de territorio desértico e inhóspito, sino fundamentalmente por destinos espirituales completamente diferentes, diametralmente opuestos y promesas divinas absolutamente incompatibles que no podían coexistir en el mismo espacio familiar. Esta separación traumática no era meramente temporal o circunstancial, como muchas disputas familiares que eventualmente se resuelven con el tiempo, sino profundamente eternal en sus consecuencias devastadoras, creando una división que trascendería generaciones, siglos y milenios.
La herida abierta ese día en el corazón de la familia de Abraham nunca sanaría completamente, sino que se convertiría en una cicatriz permanente en la historia de la humanidad, afectando el destino de naciones enteras y alterando el curso de civilizaciones que aún no habían nacido. Ismael, por la gracia abundante y la misericordia infinita del Dios compasivo que escucha el clamor de los afligidos, sobrevivió milagrosamente al desierto mortal y despiadado, protegido sobrenaturalmente por la mano invisible pero poderosa del Todopoderoso, que no abandona a sus criaturas en el momento de mayor necesidad, pero permanecería para siempre geográfica y espiritualmente lejos de la promesa central del pacto mesiánico y del pacto principal de salvación que Dios había establecido específica e irrevocablemente con la línea genealógica directa de Isaac. Aunque Dios no lo abandonó a la muerte en el desierto árido, y aunque le prometió que también se convertiría en padre de una gran nación poderosa, Ismael quedaría excluido del flujo principal de la revelación divina y de la bendición redemptora que fluiría a través de su hermano menor hacia toda la humanidad. Isaac permaneció firme y establecido como el heredero legítimo, indiscutible e irrevocable del pacto divino sagrado, el elegido soberana y eternamente por Dios para llevar la promesa sagrada de bendición universal a todas las naciones de la tierra, cumpliendo el propósito divino original de que a través de la simiente de Abraham todas las familias del mundo serían bendecidas. En ese momento histórico trascendental, cargado de significado eterno y consecuencias incalculables, sin que ninguno de los participantes directos se diera cuenta completamente de las implicaciones monumentales de largo alcance, los caminos divergentes de innumerables generaciones futuras quedaron sellados definitivamente para la eternidad, determinando el destino de pueblos, naciones e imperios que surgirían siglos después. El conflicto fundamental entre estos dos hermanos, separados por la providencia divina, nunca cesaría completamente, resonando implacable e inexorablemente a través de los siglos subsiguientes como un eco eterno y perturbador que atravesaría épocas, dinastías y civilizaciones, hasta alcanzar y explicar con precisión asombrosa los conflictos actuales en el Medio Oriente que observamos diariamente en las noticias internacionales con creciente preocupación. La separación antigua, aparentemente simple de dos niños en una familia patriarcal, se había transformado gradual pero inevitablemente en las guerras modernas más complejas y sangrientas de nuestro tiempo, demostrando que las decisiones tomadas hace milenios continúan moldeando la geopolítica contemporánea de maneras que pocos comprenden completamente. Después de esa separación dolorosa, definitiva e irreversible que marcó un antes y un después en la historia sagrada, los dos hermanos siguieron caminos radicalmente diferentes y divergentes, cumpliendo con precisión matemática exactamente lo que Dios ya había anunciado proféticamente siglos antes de que los eventos se desarrollaran en la realidad histórica. Isaac creció sano y próspero bajo la bendición directa, tangible y sobrenatural del pacto divino establecido, rodeado constantemente de favor celestial que se manifestaba en protección, provisión y prosperidad en todos los aspectos de su existencia, confirmando día tras día que él era verdaderamente el hijo de la promesa divina que había sido esperado durante décadas de aparente silencio celestial. De Isaac surgió eventualmente Jacob, un hombre complejo y determinado, quien después de una noche extraordinaria de lucha física y espiritual directa con el mismo Dios del universo, sería renombrado sobrenaturalmente Israel, que significa el que lucha con Dios, dando origen histórico a las famosas y poderosas 12 tribus que formarían la base del pueblo judío,
la nación específica y deliberadamente elegida por el Todopoderoso para llevar su revelación sagrada, sus mandamientos eternos y su plan de salvación universal a todo el mundo conocido y desconocido. Esta línea genealógica de descendencia fue meticulosa y sobrenaturalmente preservada a través de todos los períodos turbulentos de la historia humana, sobreviviendo milagrosamente a hambres devastadoras, esclavitudes brutales, exilios forzosos, persecuciones sistemáticas e intentos de genocidio que habrían exterminado completamente a cualquier otro pueblo menos protegido por la providencia divina. Por otro lado, cumpliendo también las promesas específicas que Dios había hecho concerniente a su futuro, Ismael también prosperó tremendamente en las condiciones aparentemente imposibles del desierto árido, adaptándose extraordinariamente a la vida nómada y convirtiéndose en el patriarca fundador de 12 príncipes poderosos y respetados, según la promesa divina exacta que había sido pronunciada sobre él desde su nacimiento. Su pueblo se multiplicó inmensa y exponencialmente, expandiéndose a través de vastas regiones geográficas y formando eventualmente varias naciones árabes distintas pero relacionadas que ocuparon territorios extensos, ricos en recursos naturales y estratégicamente ubicados alrededor de la tierra prometida de Israel, creando un cerco geográfico que tendría implicaciones geopolíticas profundas para los siglos venideros. La promesa divina también acompañó fielmente a Ismael, en cierto sentido limitado pero real, haciéndolo numéricamente grande en población, militarmente poderoso en conquistas y económicamente próspero en comercio, cumpliendo perfectamente la palabra divina profética de que él también sería padre de una gran nación que influenciaría significativamente el curso de la historia mundial. Pero una diferencia crucial, fundamental e inquebrantable, permaneció como una línea divisoria espiritual permanente: el pacto espiritual sagrado, la relación especial e íntima con Dios, el pacto eterno de salvación que incluía las promesas mesiánicas, permaneció exclusiva e irrevocablemente con los descendientes directos de Isaac, sin posibilidad de transferencia o extensión a la línea ismaelita. Esta diferencia aparentemente pequeña y técnica en los términos específicos del pacto divino se volvió progresivamente gigantesca, inconmensurable y definitoria a través de los siglos subsiguientes, creando una brecha espiritual que ninguna diplomacia humana podría cerrar completamente. Israel y las múltiples naciones descendientes de Ismael crecieron demográfica y políticamente lado a lado, geográficamente, compartiendo fronteras, comerciando ocasionalmente e interactuando culturalmente, pero nunca lograron unirse genuinamente a nivel político profundo o espiritualmente en una visión compartida del propósito divino, manteniendo siempre una tensión subyacente que se manifestaría repetidamente en conflictos territoriales, rivalidades dinásticas y diferencias religiosas irreconciliables que perdurarían hasta nuestros días modernos. Rivalidades ancestrales profundamente enraizadas, disputas sangrientas y aparentemente interminables por territorio considerado sagrado por múltiples grupos religiosos, y conflictos religiosos fundamentalmente irreconciliables que tocaban las fibras más sensibles de la identidad espiritual, comenzaron a emerger gradual, pero inevitablemente a través de las generaciones, intensificándose con cada siglo que pasaba y profundizando progresivamente un abismo espiritual, político y cultural
aparentemente insalvable e imposible de cerrar entre estas naciones hermanas, que paradójicamente compartían exactamente el mismo padre biológico venerado, pero procedían de diferentes madres con estatus sociales completamente distintos y habían recibido destinos divinos radicalmente diferentes, que los colocaba en trayectorias de colisión permanente. Cada generación heredaba no solo la sangre de Abraham, sino también el peso de promesas incompatibles que generaban resentimientos acumulativos y expectativas mutuamente excluyentes. Hoy en día, después de más de 4000 años de historia meticulosamente documentada en crónicas, pergaminos y textos sagrados, las semillas venenosas y destructivas plantadas original e involuntariamente en esa separación tensa, traumática y definitiva, aún continúan dando frutos amargos y tóxicos, reflejados dramática y trágicamente en guerras devastadoras que consumen vidas humanas, tensiones geopolíticas que desestabilizan regiones enteras, crisis humanitarias que afectan a millones de civiles inocentes y conflictos militares que dominan consistentemente los titulares alarmantes de nuestros días modernos, consumiendo simultáneamente los recursos económicos, militares y diplomáticos de las naciones más poderosas e influyentes del mundo, que se ven obligadas a intervenir repetidamente en una región que parece incapaz de encontrar paz duradera. Para muchos observadores políticos experimentados, analistas internacionales sofisticados y comentaristas geopolíticos que estudian estos fenómenos desde perspectivas puramente seculares y académicas, los conflictos persistentes entre Israel y sus múltiples vecinos árabes son simplemente una cuestión compleja de fronteras geográficas disputadas, problemas territoriales modernos surgidos del colonialismo europeo, o diferencias políticas temporales y negociables que supuestamente pueden resolverse a través de negociaciones diplomáticas suficientemente hábiles, tratados internacionales bien redactados, intervenciones de organismos multilaterales o la aplicación inteligente de presión económica e incentivos financieros que cambien los cálculos costo-beneficio de las partes involucradas en el conflicto. Pero la verdad subyacente y fundamental es infinitamente más profunda, intrincada, compleja y multifacética de lo que jamás aparece en la superficie superficial y engañosa de los análisis políticos convencionales, reduccionistas y limitados, que dominan sistemáticamente los medios de comunicación masiva, las discusiones académicas contemporáneas y los debates intelectuales que se desarrollan en universidades, think tanks y círculos diplomáticos alrededor del mundo. Esto definitivamente no es meramente un choque geopolítico típico de naciones modernas con intereses económicos conflictivos y competitivos, disputas comerciales por recursos naturales limitados como petróleo o agua, rivalidades territoriales surgidas directamente de los procesos caóticos de descolonización del siglo XX. O simplemente una continuación de las políticas imperialistas europeas que dividieron arbitrariamente el Medio Oriente, sin considerar las realidades étnicas, religiosas y tribales existentes. En realidad, esto representa la continuación histórica directa e inevitable de un drama espiritual épico, trascendental y de proporciones cósmicas que comenzó hace aproximadamente 4000 años, con dos hermanos completamente inocentes e inconscientes de las implicaciones futuras, hijos biológicos legítimos del mismo Padre amoroso, devoto y obediente a Dios, pero inexorablemente separados por una promesa eterna, irrevocable, específica y divinamente exclusiva que por su propia naturaleza
sagrada y los decretos soberanos del Todopoderoso, solo uno de ellos podía heredar legítimamente según los términos establecidos por el cielo, creando automáticamente una dinámica de exclusión dolorosa, resentimiento acumulativo y rivalidad fraternal que ninguna sabiduría humana, diplomacia internacional sofisticada o ingeniería social moderna podría resolver satisfactoriamente sin abordar las dimensiones espirituales del conflicto. Las escrituras sagradas, divinamente inspiradas por el Espíritu Santo y preservadas milagrosamente a través de los milenios, a pesar de persecuciones sistemáticas, intentos de destrucción masiva y el paso implacable del tiempo que ha borrado civilizaciones enteras, ya habían anticipado este preciso escenario geopolítico con una precisión profética absolutamente asombrosa, detallada y específica que desafía cualquier explicación puramente natural, coincidencia estadística o capacidad humana de predicción a largo plazo. En el Salmo 83, escrito proféticamente varios siglos antes del nacimiento histórico de Jesucristo y muchísimo antes de que existieran las configuraciones nacionales modernas del Medio Oriente, las fronteras actuales establecidas después de las guerras mundiales o las organizaciones internacionales contemporáneas, vemos una descripción increíblemente detallada, precisa y exacta de una conspiración profética multinacional, sistemática y coordinada contra el Estado de Israel que se cumple con precisión matemática escalofriante y literalidad que eriza la piel en nuestros días contemporáneos. Conspiran astuta, sistemática y estratégicamente contra tu pueblo específicamente escogido y dicen con determinación malévola, odio visceral y unanimidad siniestra: vengan, unámonos militar y políticamente para borrarlos completamente de entre las naciones civilizadas, para que el nombre mismo de Israel no sea recordado jamás en la historia humana, eliminando toda evidencia de su existencia. Pasada. Esta profecía milenaria describe con exactitud fotográfica las declaraciones públicas oficiales, los objetivos declarados explícitamente y las estrategias militares de múltiples organizaciones terroristas, movimientos políticos radicales y naciones enteras que existen actualmente y operan en el escenario internacional contemporáneo. Esta hostilidad implacable, sistemática, irracional y aparentemente inexplicable desde perspectivas puramente políticas no es un fenómeno nuevo, moderno, contemporáneo o resultado directo de políticas gubernamentales recientes, decisiones diplomáticas controvertidas o eventos del siglo pasado, sino que representa un patrón histórico consistente, documentado y repetitivo que se extiende ininterrumpidamente a través de milenios completamente documentados en fuentes históricas independientes, crónicas antiguas y registros arqueológicos que confirman la veracidad de los relatos bíblicos. Desde los días traumáticos, brutales y deshumanizantes de la esclavitud sistemática en el antiguo Egipto, que duró más de 400 años hasta el presente inmediato que vivimos, desde los ataques genocidas específicamente dirigidos de la tribu de Amalek, registrados meticulosamente en la antigüedad bíblica, hasta los imperios modernos totalitarios del siglo XX, que implementaron sistemáticamente políticas de exterminio industrial y han buscado activa, deliberada y sistemáticamente destruir completamente a Israel como entidad nacional. El pueblo judío siempre ha estado histórica y geográficamente rodeado de enemigos numerosos, poderosos y determinados que deseaban fervientemente su destrucción total, su eliminación física completa de la faz de la tierra y el borrado permanente e irreversible de su memoria colectiva, su cultura milenaria y su contribución a la civilización humana, como si su mera existencia fuera una afrenta intolerable, un recordatorio doloroso y una
contradicción viviente a sus propias cosmovisiones, sistemas de creencias y narrativas nacionales fundacionales. La raíz genuina, profunda y fundamental de este fenómeno histórico extraordinariamente persistente que ha sobrevivido a través de imperios, dinastías, sistemas políticos y eras geológicas, no está solamente en consideraciones políticas modernas, cálculos estratégicos contemporáneos basados en realismo político, competencia por recursos naturales escasos, o geografía estratégica del Medio Oriente con sus rutas comerciales cruciales, sino fundamentalmente y primariamente en una batalla espiritual épica, invisible a los ojos humanos, pero absolutamente real en las dimensiones celestiales. Una guerra cósmica de proporciones universales que se libra constantemente en dimensiones que trascienden completamente lo físico, lo material y lo temporal. Una confrontación eterna entre fuerzas sobrenaturales opuestas por la identidad divina de la humanidad, la legitimidad de la herencia prometida desde la fundación del mundo y el reconocimiento definitivo de quién tiene derecho divino, legal y moral a existir en la tierra específica que Dios mismo prometió personal y directamente a Abraham y sus descendientes a través de Isaac con un pacto eterno e irrevocable. Esta es una guerra que trasciende completamente las dimensiones físicas, políticas, económicas, sociológicas y antropológicas, operando primariamente en el reino espiritual invisible, donde las fuerzas angelicales del bien y las fuerzas demoníacas del mal luchan incesantemente por el control del destino humano, la dirección de la historia mundial y el cumplimiento de los propósitos eternos del Creador del universo. Los descendientes directos de Ismael, ahora dispersos estratégica y providencialmente a través de múltiples naciones árabes modernas que son poderosas militarmente, ricas en recursos naturales abundantes como petróleo y gas natural, e influyentes políticamente en organismos internacionales, cargan profunda, persistente e inconscientemente un dolor ancestral profundo y transmitido genéticamente, un sentimiento histórico de rechazo divino y exclusión cósmica que ha sido cuidadosamente transmitido genética, cultural, religiosa y psicológicamente, a través de generaciones incontables durante más de 4000 años de historia documentada, y que se ha transformado gradual, pero inexorablemente a través de los siglos en resistencia armada, meticulosamente organizada, hostilidad sistemática institucionalizada en estructuras gubernamentales, educativas y religiosas, oposición ideológica fundamental incorporada en constituciones nacionales y animosidad visceral perpetuada a través de sistemas educativos que adoctrinan a las nuevas generaciones hacia los descendientes de Isaac, manifestándose concretamente en movimientos políticos radicales, organizaciones militares sofisticadas, grupos terroristas internacionales y políticas nacionales oficiales que buscan activamente revertir lo que perciben colectivamente como una injusticia cósmica original, un error histórico que debe ser corregido a través de la fuerza militar, la presión diplomática internacional, el boicot económico, sistemático, o cualquier medio disponible que pueda alterar el statu quo establecido por decreto divino hace milenios. Los descendientes directos de Isaac, por su parte fundamental e inalienable, luchan desesperada, apasionada y existencialmente por permanecer arraigados en la tierra específica, sagrada y geográficamente definida que el Dios Todopoderoso del universo les dio a través de promesas solemnes, absolutamente irrevocables, inquebrantables e incuestionables, sosteniendo tenazmente una herencia territorial y espiritual que fue establecida, confirmada y sellada eternamente por el mismo Dios creador del universo, el arquitecto de las galaxias y el soberano de toda la historia humana. Para ellos,
Esta no es simplemente una cuestión de nacionalismo moderno, identidad política contemporánea o aspiraciones territoriales convencionales, sino una obediencia sagrada a un mandato divino explícito que trasciende completamente las consideraciones geopolíticas normales. Ellos no pueden simplemente abandonar, negociar o comprometer lo que consideran fundamental e innegociablemente un mandato divino directo, una responsabilidad sagrada transmitida a través de 4000 años de historia y una vocación espiritual que define su existencia misma como pueblo elegido, sin traicionar simultáneamente su identidad más profunda, su propósito histórico y su relación covenant con el Altísimo, que los llamó específicamente para ser luz a las naciones y bendición para toda la humanidad desde esta porción particular de territorio que Él mismo designó como su herencia eterna. Por esta razón fundamental, teológica e inmutable, incluso con la elaboración cuidadosa de tratados de paz sofisticados, redactados por los mejores diplomáticos del mundo, negociaciones internacionales extraordinariamente sofisticadas facilitadas por las superpotencias globales, mediaciones prolongadas de organismos multilaterales especializados, resoluciones específicas y detalladas de las Naciones Unidas respaldadas por la comunidad internacional, acuerdos económicos substanciales que prometen prosperidad mutua y garantías de seguridad proporcionadas por las naciones más poderosas del planeta. La tensión subyacente, profunda e inexorable, persiste obstinadamente de generación en generación, transmitiéndose a través de sistemas educativos, narrativas familiares, tradiciones religiosas y memoria colectiva, porque esta guerra milenaria nunca ha sido solamente humana, política, económica o territorial en su esencia más profunda. Esta confrontación tiene dimensiones espirituales fundamentales, sobrenaturales e invisibles, que los diplomáticos más experimentados, los mediadores más hábiles y los analistas políticos más sofisticados no pueden abordar adecuadamente, comprender completamente o resolver satisfactoriamente usando únicamente herramientas políticas, económicas o militares convencionales, porque operan en reinos que trascienden la sabiduría humana y requieren intervención divina para su resolución definitiva. En el centro geográfico, espiritual y simbólico de todos los conflictos modernos que sacuden el Medio Oriente y capturan la atención mundial, hay una porción relativamente pequeña de tierra que es modesta en tamaño geográfico, limitada en recursos naturales convencionales y aparentemente insignificante desde perspectivas puramente materiales, pero que es absolutamente inconmensurable, invaluable e irreemplazable en significado espiritual, importancia profética y relevancia eterna para el plan de salvación de la humanidad. Esta tierra prometida específica no es particularmente valiosa por sus recursos naturales abundantes, su ubicación estratégica para el comercio internacional, sus ventajas militares inherentes o su potencial económico convencional, sino exclusiva y primariamente por las promesas divinas eternas, irrevocables y sobrenaturales que contiene, las profecías que deben cumplirse dentro de sus fronteras y el papel central que jugará en el plan escatológico de Dios para la restauración completa de toda la creación y el establecimiento de su reino eterno en la tierra. El Señor Todopoderoso juró solemne, personal y directamente a Abraham y sus descendientes específicos que les daría esta tierra particular como herencia eterna, permanente y absolutamente irrevocable, estableciendo un pacto que ninguna fuerza humana, política internacional o cambio histórico podría anular jamás.
Toda esta tierra extensa que ves claramente con tus propios ojos, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates, la daré perpetuamente a ti y a tus descendientes legítimos para siempre, a través de todas las generaciones futuras que vendrán después de ti. Génesis 13:15. Esta declaración divina no fue una promesa condicional, temporal o sujeta a cambios circunstanciales, sino un decreto eterno del soberano del universo que estableció derechos de propiedad que trascienden completamente los conceptos humanos de soberanía nacional, derecho internacional o legitimidad política, porque fueron establecidos por la autoridad suprema que creó tanto la tierra como sus habitantes. Esta promesa sobrenatural extraordinaria fue renovada específicamente, detalladamente y personalmente a Isaac durante momentos cruciales de su vida, luego confirmada solemnemente a Jacob a través de visiones celestiales y encuentros divinos directos, y cruzó meticulosamente generaciones enteras de patriarcas, profetas y líderes hasta llegar providencialmente a la nación moderna de Israel, que renació milagrosamente en 1948 contra todas las probabilidades históricas. Cada generación subsiguiente recibió exactamente la misma promesa fundamental, con las mismas palabras específicas, los mismos términos inquebrantables y la misma certeza absoluta, creando una cadena ininterrumpida de continuidad espiritual que conecta a los judíos contemporáneos directamente con Abraham, Isaac y Jacob a través de un hilo divino que ninguna persecución, exilio o intento de genocidio pudo romper completamente. Pero para los descendientes numerosos de Ismael, que también se multiplicaron tremendamente, según las promesas divinas específicas hechas concerniente a su futuro, prosperaron económicamente a través de vastos recursos petroleros y ocuparon extensas regiones vecinas, geográficamente ricas en recursos naturales abundantes, influencia política regional y posiciones estratégicas. Esta herencia aparentemente exclusiva de sus hermanos parecía una injusticia cósmica fundamental que desafiaba profundamente su sentido innato de equidad, fairness universal y distribución justa de las bendiciones divinas entre los hijos del mismo padre biológico. Desde su perspectiva comprensible, si tanto Isaac como Ismael eran hijos legítimos de Abraham, si ambos habían recibido promesas divinas de grandeza y si ambos habían sido bendecidos numéricamente con descendencia abundante, ¿por qué debería existir una diferenciación tan marcada en términos de herencia territorial específica y relación covenant especial? ¿Cómo podría una sola nación, relativamente pequeña en población, limitada en territorio y rodeada de vecinos hostiles, reclamar legítima y exclusivamente soberanía divina sobre un territorio tan estratégicamente disputado, religiosamente significativo y políticamente sensible, que ha sido el centro de atención mundial durante décadas? ¿Por qué los descendientes específicos de Isaac tendrían derechos especiales, privilegios únicos y reclamaciones exclusivas que los descendientes igualmente numerosos de Ismael no tenían, especialmente cuando ambos grupos podían trazar su linaje directamente hasta el mismo patriarca venerado y habían contribuido significativamente a la civilización humana, el desarrollo cultural y el progreso histórico de la región durante milenios? Con el paso inexorable, implacable y aparentemente acelerado del tiempo histórico,
medido no solo en décadas, sino en siglos y milenios de desarrollo civilizacional. La tierra prometida, específicamente designada por Dios, se convirtió gradual pero inevitablemente en el punto central neurálgico, el epicentro absoluto y el foco magnético de tensión geopolítica mundial que afecta las relaciones internacionales, las políticas de las superpotencias y la estabilidad global de maneras que trascienden completamente su tamaño geográfico relativamente modesto. Jerusalén, la ciudad eternamente santa y espiritualmente significativa para las tres grandes religiones monoteístas que han moldeado la civilización occidental y oriental, comenzó a ser deseada intensa, apasionada y obsesivamente por múltiples pueblos diversos, imperios expansivos, movimientos religiosos, organizaciones políticas y potencias regionales que veían en su control territorial directo, su dominio político efectivo y su administración religiosa una legitimación poderosa, una validación histórica y una confirmación divina de sus propias creencias religiosas fundamentales, sus narrativas nacionales, sus reclamos de superioridad espiritual y sus aspiraciones de liderazgo regional o global que se extendían mucho más allá de consideraciones puramente territoriales o económicas. Los descendientes numerosos y dispersos de Ismael, ahora organizados política y militarmente a través de varias naciones árabes modernas que son poderosas económicamente debido a vastos recursos petroleros, influyentes diplomáticamente en organismos internacionales y cohesivas culturalmente a través de vínculos religiosos y lingüísticos compartidos, vieron progresivamente en el pueblo de Isaac una amenaza existencial fundamental, una contradicción viviente a sus propias narrativas nacionales, un recordatorio constante, doloroso y aparentemente injusto de la promesa divina específica que no les pertenecía directamente según los términos establecidos en las escrituras sagradas, y una anomalía histórica que desafiaba su comprensión de la justicia divina y la equidad cósmica. Cada éxito militar de Israel, cada logro económico, cada avance tecnológico, cada reconocimiento internacional y cada manifestación de prosperidad se sentía psicológicamente como una confirmación adicional y dolorosa de su propia exclusión del pacto principal, una validación continua de su estatus secundario en el plan divino y una demostración repetitiva de que las promesas más importantes habían sido reservadas para sus hermanos, mientras ellos habían recibido bendiciones significativas, pero fundamentalmente diferentes en naturaleza y alcance. La cuestión territorial tan prominente, visible y constantemente presente en las noticias modernas que dominan los ciclos informativos internacionales, generan debates políticos apasionados y consumen recursos diplomáticos masivos, es en realidad solamente la superficie externa y visible de un iceberg espiritual mucho más profundo, complejo y fundamental que se extiende hacia dimensiones invisibles pero absolutamente reales del conflicto humano. Lo que realmente está en juego en las negociaciones, los tratados, las guerras y las resoluciones internacionales no son simplemente kilómetros cuadrados de territorio desértico, recursos naturales específicos, posiciones estratégicas militares o ventajas económicas temporales, sino la pregunta fundamental, existencial y eternamente significativa que ha definido la historia humana desde la separación original. ¿A quién pertenece legítima, divina e irrevocablemente la promesa sagrada que determina el destino de las naciones y el curso de la historia mundial? Esta pregunta trascendental, que no puede ser respondida adecuadamente por comités internacionales, organismos multilaterales o análisis políticos convencionales,
determina definitiva y fundamentalmente quién tiene derecho divino absoluto, legitimidad eterna incuestionable y autorización celestial específica para existir permanentemente en esa tierra sagrada que ha sido santificada por milenios de historia sagrada, ungida por la presencia divina y designada como el escenario donde se desarrollarán los eventos finales de la historia humana. Por esta razón profunda y espiritualmente significativa, cada piedra antigua de Jerusalén que ha presenciado siglos de adoración, cada frontera geográfica de Israel que ha sido defendida con sangre, cada ciudad disputada que cambia de manos a través de conflictos, y cada asentamiento controversial que genera debate internacional lleva invisiblemente el peso espiritual tremendo, la significancia eterna y las implicaciones cósmicas de un pacto sagrado hecho directa y personalmente por el Dios del universo con un solo descendiente específico y su línea genealógica, estableciendo derechos de propiedad que trascienden completamente los conceptos humanos de soberanía, legitimidad política o derecho internacional. Y mientras este pacto divino fundamental continúe existiendo inalterablemente en las escrituras sagradas, preservadas milagrosamente a través de milenios, siendo leído diariamente por millones de creyentes, enseñado en sinagogas y iglesias alrededor del mundo y confirmado repetidamente por eventos históricos que demuestran su vigencia continua, el conflicto subyacente nunca será resuelto satisfactoria, permanente o completamente por la diplomacia humana más sofisticada, las negociaciones internacionales más hábiles, los tratados más elaborados o los acuerdos más generosos, sin importar cuán inteligentemente diseñados, bien intencionados o respaldados por la comunidad internacional puedan ser. Las raíces espirituales, teológicas y sobrenaturales del problema se extienden mucho más profundamente y van infinitamente más allá de lo que los políticos más experimentados, los diplomáticos más hábiles, los mediadores más sofisticados o los analistas más perspicaces pueden abordar adecuadamente usando únicamente herramientas terrestres, sabiduría humana o mecanismos institucionales convencionales que operan exclusivamente en dimensiones físicas y materiales. Desde que Israel renació extraordinaria y milagrosamente como nación moderna independiente en 1948, después de casi 2 milenios de ausencia política del escenario internacional, su historia turbulenta ha sido escrita consistente y dramáticamente entre batallas desesperadas por la supervivencia nacional, asedios militares devastadores que amenazaron su existencia misma, y actos de resistencia heroica que desafiaron todas las expectativas militares y geopolíticas de expertos internacionales. Esta lucha existencial no ha sido dirigida solamente contra reyes terrenales ambiciosos, ejércitos modernos bien equipados con tecnología militar avanzada, coaliciones regionales hostiles o potencias internacionales que buscan influencia en el Medio Oriente, sino fundamentalmente y más profundamente contra el espíritu ancestral, invisible pero poderoso de rechazo, exclusión y hostilidad, que nació originalmente en las arenas calientes del desierto inhóspito, cuando Ismael fue dolorosamente separado de Isaac, creando una herida espiritual que nunca sanó completamente y que se transmitió genética, cultural y psicológicamente a través de generaciones durante más de 4000 años de historia documentada, manifestándose repetidamente en diferentes formas históricas, pero manteniendo siempre la misma esencia fundamental de oposición a la existencia del pueblo elegido.
La Biblia, como registro histórico meticuloso y divinamente inspirado, documenta sistemáticamente una sucesión absolutamente impresionante y aparentemente interminable de enemigos diversos que trataron deliberada, sistemática y obsesivamente de destruir completamente al pueblo de Dios a través de diferentes períodos de la historia antigua. Los egipcios durante la esclavitud brutal, que duró 400 años. Los filisteos con sus guerreros gigantes y tecnología militar superior. Los amalecitas, que atacaron traicioneramente a los más débiles durante el Éxodo. Los moabitas, que seducían espiritualmente a través de idolatría y inmoralidad. Los asirios, que deportaron las tribus del norte. Los babilonios, que destruyeron el primer templo y llevaron cautivo al pueblo, y muchas otras naciones que surgieron específicamente para oponerse al plan divino. Cada generación sucesiva enfrentó enemigos nuevos y aparentemente más poderosos, que buscaban no simplemente la derrota militar temporal o la conquista territorial limitada, sino específicamente la aniquilación total, el exterminio completo y el borrado permanente de la memoria del pueblo judío de la faz de la tierra, como si su mera existencia fuera una ofensa intolerable al orden cósmico que estas naciones paganas pretendían establecer. Siglos después de estas confrontaciones antiguas, el poderoso Imperio Romano, en el apogeo de su dominio mundial y con recursos militares prácticamente ilimitados, destruyó completamente el magnífico segundo templo de Jerusalén en el año 70 a.C. Masacró a más de 1 millón de judíos, según los historiadores contemporáneos, y dispersó sistemáticamente a los sobrevivientes a través de todo el mundo conocido en lo que se llamó históricamente la diáspora, una dispersión que parecía marcar el fin definitivo e irreversible de Israel como entidad nacional independiente. Durante casi 2000 años consecutivos, un periodo de tiempo que vio el surgimiento y la caída de imperios enteros, revoluciones tecnológicas, descubrimientos geográficos, transformaciones culturales masivas y cambios civilizacionales fundamentales, Israel dejó de existir como nación independiente con territorio propio, gobierno autónomo y soberanía política, sobreviviendo únicamente como comunidades dispersas que mantenían su identidad a través de prácticas religiosas, tradiciones culturales y la esperanza profética de un retorno eventual a la tierra prometida. Pero Israel, contra toda lógica histórica y desafiando los patrones normales de asimilación cultural que habían absorbido a civilizaciones enteras, no fue borrado permanentemente de la historia como tantos otros pueblos antiguos que desaparecieron sin dejar rastro significativo, fueron absorbidos por culturas dominantes, o perdieron completamente su identidad distintiva a través del matrimonio mixto y la aculturación gradual. Contra todas las probabilidades humanas calculables, desafiando todas las predicciones de expertos en historia antigua, antropología cultural y sociología política, y superando obstáculos que parecían absolutamente insuperables, Israel renació milagrosa y espectacularmente como nación independiente moderna el 14 de mayo de 1948, cumpliendo con precisión matemática profecías bíblicas específicas escritas miles de años antes que parecían completamente imposibles desde perspectivas humanas, incluyendo la reunificación de tribus dispersas, la revitalización de una lengua antigua, la transformación de desiertos en jardines florecientes y el establecimiento de una democracia funcional en una región caracterizada por autoritarismo. ¿Y qué ha pasado consistentemente desde entonces durante las más de 7 décadas de existencia moderna de Israel? Una sucesión aparentemente interminable y escalatoria de conflictos militares intensos.
la Guerra de Independencia devastadora de 1948 contra 5 ejércitos árabes coalicionados. La Guerra de los 6 días sorprendente de 1967 que triplicó el territorio israelí. La Guerra de Yom Kippur, casi catastrófica de 1973, que sorprendió al país durante su día más sagrado, y desde entonces, una serie aparentemente interminable e intensificada de ataques terroristas coordinados que han matado a miles de civiles inocentes, intifadas sangrientas que duraron años y paralizaron la vida normal, conflictos prolongados con grupos armados sofisticados que poseen arsenales militares de nivel estatal, operaciones militares complejas en múltiples frentes simultáneamente y tensiones constantes, persistentes e irresolubles con países vecinos que mantienen estados oficiales de guerra o hostilidad declarada después de décadas de intentos diplomáticos. ¿Por qué existe tanta resistencia internacional persistente, regional sistemática y global aparentemente irracional a la existencia pacífica de un solo país relativamente pequeño en población, limitado en territorio y que ocupa menos del 1% del Medio Oriente? ¿Por qué Israel, que geográficamente es del tamaño aproximado de un estado pequeño norteamericano, genera consistentemente más noticias internacionales, controversia política, debate académico, resoluciones de las Naciones Unidas y atención mediática que naciones infinitamente más grandes en territorio, población, recursos naturales o influencia económica global? La respuesta es cristalina y fundamentalmente clara para quienes comprenden las dimensiones espirituales de la historia, porque el conflicto nunca fue solamente geopolítico, económico, territorial o basado en consideraciones de realpolitik convencional. Es fundamental, primaria e irreductiblemente espiritual en su naturaleza más profunda y está profundamente enraizado en algo que trasciende completamente la capacidad de resolución de las Naciones Unidas, organismos diplomáticos internacionales, tratados multilaterales o cualquier mecanismo puramente humano, porque fue establecido y escrito originalmente en el libro de Génesis por la mano divina. Los descendientes específicos de Isaac llevan indeleblemente el sello sagrado, la marca distintiva y la identificación eterna de la promesa divina que los distingue de todas las demás naciones, mientras que los descendientes de Ismael llevan una lucha ancestral profunda, persistente e inextinguible por el reconocimiento divino, la legitimidad espiritual y la validación cósmica que sienten que les fue negada injustamente en la separación original que ocurrió hace milenios en el desierto. Pero hay un destino profético preparado para ambos grupos y aún está por cumplirse completamente. La historia no ha terminado, y el final será diferente de lo que muchos esperan. A pesar de todo el dolor inconmensurable, la sangre derramada y la división aparentemente permanente que han marcado los siglos, la Biblia señala con claridad hacia un tiempo futuro específico, un tiempo cuando el conflicto entre hermanos terminará definitivamente. Esta resolución no vendrá a través de tratados políticos temporales, no a través de acuerdos diplomáticos frágiles que pueden romperse, sino a través de algo infinitamente mayor y más poderoso, el gobierno personal del Príncipe de Paz. Los profetas de Israel anunciaron este día glorioso con claridad cristalina. Él juzgará entre las naciones y resolverá disputas para muchos pueblos. Convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. Ninguna nación levantará espada contra otra, ni aprenderán más la guerra. Isaías 2:4. Llegará un tiempo profético cuando los hijos de Ismael y los hijos de Isaac ya no pelearán en batallas sangrientas, sino que subirán juntos a Jerusalén para adorar al Dios verdadero.
Las lágrimas que empaparon los desiertos y los valles serán enjugadas por aquel que puede reconciliar lo irreconciliable. El Mesías vendrá personalmente y con él la justicia perfecta, la verdad absoluta y la paz real. Una paz que no depende de fronteras geográficas, sino de corazones completamente transformados por el poder divino. Porque al final, Dios no rechazó completamente a Ismael, solo lo puso fuera del pacto principal, pero el plan de redención es para todos los pueblos de la tierra, incluyendo específicamente a los descendientes del desierto que han vagado por siglos. La guerra entre hermanos no durará para siempre. La promesa se cumplirá con reconciliación sobrenatural, y en ese día cada espada será dejada en el suelo. Dios no comete errores, no escribe historias incompletas, y aun cuando los caminos se separan temporalmente, el plan divino permanece activo, trabajando silenciosamente hacia un propósito eterno. El pacto hecho con Abraham no era solamente para una etnia específica o una frontera geográfica limitada, era un punto de partida, porque desde el principio el deseo del corazón de Dios era alcanzar a todas las familias de la tierra. Y en ti todas las familias de la tierra serán benditas. Génesis 12:3. Siglos después, el apóstol Pablo revelaría el misterio que había estado oculto desde tiempos antiguos. Si pertenecen a Cristo, entonces son descendientes de Abraham, herederos según la promesa. Gálatas 3:29. Esta declaración apostólica lo cambia todo dramáticamente, porque ahora lo que separaba históricamente a judíos y árabes, israelitas e ismaelitas, fue completamente vencido en la cruz del Calvario. Jesús, el descendiente prometido, vino específicamente a unir, redimir y restaurar lo que el pecado había dividido. Aquellos que una vez pelearon desesperadamente por territorio terrenal, ahora pueden heredar el cielo. Aquellos que nacieron en el desierto, ahora pueden beber el agua de vida. Aquellos que vivieron con sus manos contra todos, ahora pueden extender sus manos para la paz. La guerra entre hermanos pudo haber comenzado en Génesis, pero la reconciliación fue anunciada en Cristo, y al final habrá un rebaño, un pastor, un pueblo unificado. La promesa era más grande de lo que cualquiera imaginaba. ¿Te gustó esta increíble historia bíblica que conecta el pasado con el presente? Compártela con tus amigos y déjanos un comentario con tu opinión sobre estos conflictos actuales. No olvides darle like y suscribirte para más contenido así. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando las profecías bíblicas que se cumplen en nuestros días.